segunda clasificación, y tenemos el militar, que es el que puede hacer una persona que está en campaña de guerra y que siente que va a fallecer, y entonces puede hacer su testamento y entregárselo al jefe de la brigada para que él posteriormente, si llega a fallecer, lo envíe a la familia y la familia sepa de qué manera quedó definido. El marítimo, pues su propio nombre nos da la idea. Este es el que, en el caso de que de las personas que navegan, por ejemplo, los que se dedican a trabajar en cruceros, puede ser ese caso. En lugar incomunicado, supónganse que ahora que ha habido temblores, o en el caso de que hubiese un terremoto y ustedes se quedan en su casa y no hay forma que alguien llegue por ustedes, ustedes pueden escribir su testamento y dejarlo ahí anotado para que sepan las personas que pudo haber pasado. El del preso, pues también es más que obvio, es aquel que puede elaborar una persona que está privada de la libertad, y él puede, pues, elaborar su propio testamento, entregárselo al alcaide de la cárcel, y el alcaide es el que lo resguarda para cuando él fallece, pues entregarlo a la familia. Y en el extranjero, pues es aquel testamento que se hace fuera del país. Ahora vamos a verlos un poquito más profundamente, pero ya se los di como de una manera más generalizada. Entonces, tenemos que el fundamento legal de las formas testamentarias, esas preguntas de examen y de privado, es cuánto su forma pueden ser comunes y especiales. Y los comunes son el abierto y el cerrado, y los especiales, los que se otorguen en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo. Luego tenemos que el testamento abierto, pues es una declaración de voluntad que realiza una persona llamada testador a través de un acto jurídico personalísimo y irrevocable con las formalidades. Eso también vimos, Jonathan, las características del testamento, si mi memoria no fue, o si no las vamos a ver más adelante. Y solemnidades establecidas en la ley ante un notario. Clave del abierto es que hay una persona que lo redacta y es el notario. Junto con la presencia de dos testigos llamados instrumentales, en donde están contenidas las posiciones del otorgante para después de su muerte, y debe constar en instrumento público llamado escritura, la cual redacta el notario en el protocolo a su cargo, en papel especial para protocolo, y queda de resguardo por el notario y será abierto hasta que ocurra el deceso del causante. Entonces, miren, pues, hagan una tablita, por favor, los que están en su casa y ya están ahí como para atentos, si tienen su cuaderno, entonces anoten una tablita y pongan testamento abierto, testamento cerrado. Y entonces vamos a anotar diferencias entre los dos testamentos. Esa puede ser una manera de que les digan, díganle 3 diferencias del testamento abierto con el testamento cerrado. Vamos con la primera. Pues. La primera es que el abierto, solo vamos a ahorita enlistar del abierto. El abierto se hace ante un notario. Tiene 2 testigos instrumentales. Consta en escritura pública. Queda en resguardo del notario. Y se abre hasta que el causante fallece o el deceso del causante. Repito las que anotamos ahorita listado. Número 1 se hace ante notario. Número 1 se hace ante notario. Número 2 solo que me caen bien. Número 2, habíamos dicho que era asistido por 2 testigos instrumentales. Número 3, habíamos dicho que se redacta, pongamos para que sea más formal, se redacta en escritura pública. Y número 4, queda en resguardo del notario. Y número 5, se abre hasta que el causante, hasta que ocurra el deceso del fallecimiento del causante.
Bueno, ahí están 5 características del testamento abierto. Ahí se las puse ahí en el grupo para que les sea más fácil. Con mucho gusto, de nada. Ahora veamos el fundamento legal. Dice, el artículo 955 sobre la unidad del testamento, el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Eso quiere decir que otra característica de este testamento, si quieren ponerlo como número 6, es un acto solemne, porque este no es un contrato. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto. ¿Se recuerdan del principio de unidad del acto? ¿Alguien recuerda cuál era el principio de unidad del acto? Que el instrumento público debe perfeccionarse en un mismo acto. Exacto. Entonces, ¿será que puede redactarlo hoy y llegar un mes después a firmarlo? En la práctica sí pasa. En la práctica sí pasa. Pero debiera de pasar que todo debiera cumplir con el principio de unidad del acto. Bueno. Artículo 957. Ahora vamos a ver los testamentos especiales. Vamos con el primero. Testamento del ciego. Establece que en el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en alta voz 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos, elegido al efecto por el testador. Y se hará mención especial de esta circunstancia. ¿Qué quiere decir esto de se hará mención? Que cuando redactan el cierre establecen que, y el presente testamento ha sido leído 2 veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por el señor tal, que es uno de los testigos, el cual fue elegido por el testador. Eso es lo que establece cuando dice se hará mención. El artículo 958 establece el testamento del sordo. El testamento del sordo deberá el mismo en voz inteligible a presencia del notario y testigos lo que se hará constar. Inteligible significa que sea que no haya lugar a dudas de lo que él está diciendo. Ustedes han oído que hay personas sordas que tienen un vocabulario más fluido y se les entiende lo que dicen, pero hay otras personas que son sordas que lo que hacen únicamente son balbuceos. O sea, hacen sonidos, pero no, ustedes los pueden interpretar, pero no es que sea realmente el sonido, sino hacen ahí, yo creo que quiso decir, dice, y así es como lo encuentro. Yo tuve un amigo hace mucho tiempo que él tuvo un problema con sus oídos. Está estudiando para licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y cuando volvimos a toparnos en la vida me contó que se había quedado sordo. Se graduó, pero no puede ser abogado y notario. Nunca pudo hacer esa parte de la vida porque sabemos que ahí es de los requisitos es que el notario no puede ser sordo ni ciego. Ese es otro punto de tesis que pueden ustedes estudiar. Por ejemplo, paréntesis, aquí ya llega la parte donde empieza a contar historias. Bueno, voy a terminar la historia del amigo porque si no después es un enredo. Pero resulta que él cuando nos volvimos a ver por cuestiones de la vida nos topamos y él para expresarse lo hacía muy lento. O sea, había cambiado la forma de hablar. Él hablaba un poco, digamos, un poco más rápido, ahora hablaba como más lento para poder expresarse, pero ya iba perdiendo como la capacidad del habla porque no se escuchaba. Entonces, cuando dice inteligible, tiene que tener esa capacidad de que lo que dice realmente es comprensible para todas las personas. Si no es comprensible, si ustedes dicen, yo interpreto que dijo eso, no puede hacerlo un sordo. Esa era la cuestión. Y regresando con esto del testamento del ciego y del sordo, y de la cuestión de que él no era abogado, él no podía ser abogado y notario, solo licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso podría ser también punto de investigación. Por ejemplo, el hacer como una analogía, no sé si se los van a probar, pero sería muy interesante. Una analogía entre lo que pasa de lo de la abogada coreana, de una abogada maravillosa, algo así creo que se llama la serie,
que es una persona que tiene un espectro, está en el espectro autista, un nivel no tan alto, pero que sí hay cosas que marcan. Y la pregunta sería, si la ley realmente también los veda a ellos de poder ejercer la abogacía y el notariado, o definitivamente solo pueden ser, no pueden ser, sí pueden ser abogados y notarios. Esa podría ser un buen punto de tesis para saber si realmente hay una violación a los derechos humanos de ellos o realmente no. Y ahí tienen que ver ustedes, leer sobre ello para poder como comprender completamente cuál será la postura y la realidad de la situación. Bueno, sigamos pues. Ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de formalidades que establece el Código de Notariado? Entonces, están. Esas se las voy a anotar también. No les voy a dar la respuesta porque ahí el que esté en clase la tiene y el que no esté en clase, ustedes le cuentan. ¿Cuáles son los tipos de formalidades que establece el Código de Notariado? Vale. Entonces veamos, pues. Vámonos al artículo 29 del Código de Notariado. Ahí establece, ¿cómo establece en el artículo 29? No me recuerdo. Ah, sí, aquí tengo un código. No me recuerdo si tiene algún como epígrafe o no. ¿Ya lo encontraron? Bueno, a estas formalidades, hoy están, la clase anterior y esta han estado así como muy callados, pero espero yo que sea porque están muy concentrados. El artículo 29 establece formalidades generales de las escrituras públicas. Todas las escrituras públicas deben de contener estas formalidades. Luego, en el artículo 31, tenemos las formalidades especiales. Y si se dan cuenta, el artículo 42, ¿con qué empieza? La escritura pública, testamento. Además de las formalidades generales, esa se refiere a las del artículo 29. Además de las del artículo 29, que son las generales, debe de cumplir las del artículo 31, que esas se llaman formalidades. ¿Cómo se llaman esas formalidades? ¿Sí están ahí ustedes o estoy hablando solito? Esenciales, Lick. Esenciales. Esenciales, segundo tipo de formalidades. Y ahora vámonos a las del artículo 42. ¿Cómo se establece el primer párrafo del artículo 42? Entonces lo pueden ver aquí en la pantalla, los que no tengan ahí su código a la mano, y entonces ustedes pueden ver que establece formalidades. ¿De qué tipo? Especiales. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de examen de cuáles son los tipos de formalidades que establece el Código de Notariado? Número 1. Esenciales. No, número Generales. 1. Generales. Número 2. Esenciales. Esenciales. Y número 3. Especiales. Especiales. Vale. Las especiales son de acuerdo a cada contrato. Las especiales. Las esenciales son las que no pueden faltar en ningún contrato. Y las generales son las que debiera de contener todo contrato. Entonces, sigamos, pues. ¿Qué debe de contener toda escritura pública del testamento? La hora y el sitio del otorgamiento del testamento. Entonces, si se recuerdan del ejercicio de redacción que estuvimos haciendo con los que estuvieron en el repaso, decíamos, 1. El municipio y departamento de Guatemala, y aquí es donde viene, en lugar de decir la fecha, en el municipio y departamento de Guatemala, ahí no, si nos agregamos, en el municipio y departamento de Guatemala, $100, como que fuera un acta, 17 horas con 54 minutos del día, y ya dijo, me encuentro ubicado en la oficina profesional
y doy la dirección de la oficina profesional. Ahí sí tenemos que dar esas dos informaciones que no se dan en cualquier otra escritura. Entonces, hora es la hora como tal y el sitio se refiere a dónde ustedes están físicamente. En la oficina del edificio Los Flores, nivel 84, oficina 193, yo qué sé, algo así. Luego, la nacionalidad del testador. Esa sí es una que está también como general. Luego, la presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Al tercero lo van a relacionar con el artículo 51. Y en el artículo 51 establece que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice y está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. Requisitos esenciales de los testigos. Artículo 52. Debe ser civilmente capaz, idóneo, conocidos por el notario. 3 cosas. Entonces, por ejemplo, ¿un incapaz puede ser testigo? No. La idoneidad usted puede pedir a través de, por ejemplo, que no tenga antecedentes penales, policíacos, cartas de recomendación. Con eso puede ver lo de la idoneidad. Y conocidos por el notario implica que el notario debe de conocerlos. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá asesorarse de su identidad por los medios legales. Entonces, ¿qué hay que anotar ahí? Que si se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación, 2183, 25197, 0101. Dudas con la parte de las formalidades del testamento. No, Lick. ¿Y qué pasa si una de esas formalidades no se cumple? ¿Qué dirían ustedes que pueden hacer? ¿El testamento puede ser nulo, licenciado? Exacto, el testamento puede llegar a ser anulable, porque al no cumplir, y esa es la parte que ustedes le tienen que prestar, imagínense que ustedes por usar una minuta del contrato que hicieron hace un día, ustedes solo cambian datos y demás, y se les olvidó, y lo firman, y no se preocupan, lo leen, y de ustedes se les pasa porque pusieron a la secretaria que lo leyera con el otorgante, y la secretaria, pues, no es secretaria que esté estudiando derecho, no es secretaria. Entonces, no, algunos se ponen pilas de ver documentos y otros pues, no le presta atención y se le va que llevaba ahora. Lo firma y usted lo quiere registrar, no va a poder registrar. Ese es el otro detalle. Como va cerrado, supone que no revisaron que en el instrumento iba cerrado. Él no se vio en el instrumento porque se va sellado. Lo entrega y cuando fallece el causante, ahí abren el testamento y resulta que el testamento no tenía hora. Perjudicaron al beneficiario que iba a estar, al heredero, en ese testamento. ¿Por qué? Porque al no haber testamento lo volvieron todo intestado. Y en el intestado, si todo lo había dejado al hijo porque estaba peleando con la señora, ahora resulta que la señora sí va a gozar. ¿Ven lo importante de este instrumento público? Sigamos. Y ahí se pueden demandar por daños y perjuicios. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Y eso lo tiene que decir. Doy fe que la capacidad mental del testador, a mi juicio, es adecuada para el presente acto. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad y que lo que ha expresado lo ha hecho por sí mismo y que representa su voluntad. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que le elija y se averigüe a fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Ese párrafo casi que se transcribe, solo se le cambia el orden verbal del tiempo. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto que expresan. Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Ese es un ejemplo del principio de unidad del acto. Eso se les pueden preguntar en el examen. Mire, ya me explicó que el principio de unidad del acto establece que todo inicio y cierre se debe hacer en un mismo acto de cualquier instrumento público. Dígame 3 ejemplos donde la ley, el código notariado,
fundamenta el principio de unidad del acto. El anterior ya lo habíamos visto uno antes. Este sería el segundo. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de testigos? ¿Alguien sabe cuáles son los tipos de testigos? Instrumentales, ¿Mm? de ruego, y solo eso me acuerdo. Instrumentales. Solo porque el compañero dio la respuesta, la voy a anotar. Instrumentales. A ruego. ¿Qué otro De hay? conocimiento. Ese es de De conocimiento. conocimiento e híbrido. Y también están los sociales. Sí, híbrido, creo que es el otro. ¿Cuáles son los testigos a ruego? ¿Para qué sirven? Cuando compareciente, en este caso el testador, no puede firmar, entonces, y coloca la impresión dactilar. Vale. Quítale la palabra cuando y vuélvalo a decir. Eh, no sé cómo decirlo así. Vale. Cuando van a dar la respuesta, quítense la palabra cuando, ¿vieron? Porque no están, les voy a decir, a ver, pues. Vale. ¿Por qué tienen que quitar la palabra cuando? Porque la palabra cuando, lo acabo de googlear, yo no voy a pensar ahí. Se utiliza para introducir oraciones que indican un momento o tiempo. Y ustedes no están diciendo un momento o tiempo. Lo que ustedes están diciendo es una definición. Entonces, el testigo a ruego es aquel testigo que se utiliza cuando una persona, ahí sí, porque es un tiempo, cuando una persona no sabe o no puede firmar. Ahora, el de conocimiento, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuál es la definición del testigo de conocimiento? Ajá, Otto. No, el de conocimiento se utiliza cuando no existe documento de identificación, licenciado. Exacto. Al carecer de algún documento de identificación, utilizamos el testigo de conocimiento. El instrumental, pues ya vimos que es cuando la ley lo establece, como en este caso, en el testamento. El social, ¿cuándo se utiliza? Se da, por ejemplo, como en bodas, ¿sí? Es el que se utiliza para el acta de matrimonio. Ahora bien, de acuerdo al artículo anterior, a lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, pregunto, una persona que no sabe, una persona, hay otro artículo, espérenme, porque aparte del 52 me recuerdo que hay otro artículo que establece algo de los... Ah, sí. El artículo 53 establece de quiénes no pueden ser testigos. Supónganse que se casan dos personas. ¿Ustedes dejarían que firme la mamá, aunque no sabe leer y escribir? ¿Sí o no? Disculpe, licenciado, no lo escuché. ¿No me escuchó? Que si usted está celebrando un matrimonio
y la mamá de uno de los de las personas que van a casarse no sabe leer y escribir y quiere firmar el acta de matrimonio, ¿lo dejaría? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. ¿Sí? ¿Te escucho? Pues, para mí, en nota de matrimonio, lo que importa es la pareja, ¿verdad? Mayormente, la madre sería como, nada más como testigo del Por acto. eso. Ujú, ¿Y la no, dejaría firmar de testigo? puede poner su huella dactilar. Como no hace mucha interferencia, a mi ¿Qué parecer, establece ¿verdad? el artículo 53? Léamelo si lo 33. tiene. Está ahí Va, en su casita. así es. Hosman, Ok, va. así es. Va, ¿Qué el establece artículo. el 53? Ok, no podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. Ok. Las personas que tengan interés manifiesten el acto o contrato, los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo en caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Entonces, sí, sí, tiene razón. Ahí está. ¿La dejamos o no la dejamos firmar? No, Porque ¿qué pasa si la dejamos firmar y alguien sabe que no sabe leer y escribir? sí, así es. Esa acta pueden decir que es inválida. Es Y inválido, resulta que ajá. las personas nunca se casaron porque el acta, que era lo que hace constar que se casaron, es inválido. Bueno, Ah, ok, gracias. entonces, ojo, fíjense que esa fue una pregunta que a mí me hicieron en mi privado. La licenciada que me daba, que me evaluó, me preguntó eso. Entonces ya me remitió a este artículo, el artículo 53, y me dijo, léalo y me vuelve a explicar. ¿Lo deja o no la deja? Entonces ya me explicaba ella que con mucho tacto, pues le dice uno, fíjese señora, que por las formalidades del acto que estamos llevando a cabo, fíjese que no puede firmar si usted no sabe leer y escribir. Y me dice, yo no las dejo firmar por esa razón. Entonces ahí ustedes tienen que ser muy hábiles. Puede ser que alguno le diga en algún otro notario, le va a decir, no, eso no importa, igual que firmen, pero al menos ustedes ya saben por qué no deberán de firmar. Sí, le comentaba por eso, porque yo escuché un notario, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Es porque es de una escuela, ¿verdad? Y escuchando sus videos, que dijo que no importa, ¿verdad? Hasta el perro puede poner la huellita, algo así comentó, pero por eso yo lo respondí de esa forma, porque él lo comentó así, pero sí, ahí está la ley, ¿verdad? Ahí sí no hay de Ahí otra. sí, lo que Ah, la ley establece. imagínense si yo no hubiera dicho en el examen técnico profesional, yo hubiera perdido. Entonces, Sí, pero imagínense imagínense que los sea, ajá, que detalles. sea exacto, que sea una persona muy, muy cerrada y ya cuando se va a decir, no, Ujú. entonces ya lo va a llevar ahí. Entonces, por eso es que hacer las conexiones entre artículos es importantísimo, porque le va a dar la idea. Vean que estamos leyendo el 42, pero del 42 nos pasamos a todo lo que tiene que ver con los testigos, porque los testigos son importantísimos ahí. Sí, gracias, Lick. No, porque si se da cuenta, la ley establece quiénes son testigos, qué calidad debe tener para ser testigo y quiénes no son testigos idóneos. Y no establece que sea para un tipo de testigo, sino testigo, 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 testigo en los actos que implica usar testigos en el área notarial. Pero el numeral 5, ¿qué tiene el numeral 5? Ustedes aquí me escribieron algo a medias, pero... Pero dice los parientes de los otorgantes, salvo en caso de que firmen a su ruego. Pero recuerden que aquí no estábamos hablando de ruego, estábamos hablando de testigo en el caso de un matrimonio. Ahora, los parientes de los otorgantes, pero ahí se refiere a los parientes de los otorgantes, o sea, la calidad de pariente de los otorgantes. Solo ese es el que tiene excepción a la regla, salvo que firmen a su ruego. Cuando no sepan hacerlo,
y no se trate de testamento o donaciones por causa de muerte. Supónganse que les pone el caso la licenciada en el examen y les dice, de acuerdo a lo que establece el artículo 53 del Código de Notariado, usted está faccionando un testamento en el cual el testador no sabe firmar. Él designa a su hermano como un testigo. La pregunta es, ¿puede él firmar a ruego el testamento? Y la segunda pregunta sería, ¿él puede ser un testigo en el testamento? ¿Qué dirían ustedes? Vamos con la primera. ¿Él puede firmar a ruego? ¿El hermano del testador? En general, se podría decir que sí, porque es lo que establece ahí. Pero aquí viene la condición. Como es un testamento, no puede. No puede. No puede. Entonces, ojo ahí con eso, Elisa. El numeral 5 se limita específicamente la excepción a la regla solo para los parientes. Pero el pariente tiene que cumplir las otras reglas. O sea, tiene que saber, no tiene que tener interés, tiene que saber leer y escribir, entender, hablar o no tiene que saber, que debe saber leer y escribir. Entonces, otra de las, cuando le preguntan, mire, ¿cuáles son las características que debe cumplir un testigo? Vean, pues, aparte es las calidades que debe tener un testigo. Las calidades son civilmente capaz, idóneo y conocido. ¿Y qué características debe tener? Pongan los afirmativos, los numerales del 1 al 5. Debe de saber leer y escribir. No debe tener interés. No puede ser sordo, mudo o ciego. No puede ser pariente del notario y no debe ser pariente del otorgante. Si se dan cuenta, negué los que estaban afirmativos y puse afirmativo el que estaba negado. Y así ya tienen cuáles son las características de los testigos. Bueno, sigamos pues porque esto se pone cada vez más interesante. Eso es de notariado 1 o 2, creo que se ven los testigos. Muy bien, fe de la capacidad mental, ya lo leí, que el testador lea, ya lo leí, que el testador no habla el idioma, ya lo leí. Así. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital o firme por él un testigo más. Entonces, ¿cuántos testigos debe tener obligadamente un testamento? ¿Cuántos testigos debe tener obligadamente un testamento? 2, licenciado. 2. Y si no sabe firmar, Un testigo más, licenciado. ¿cuántos serían? Porque estoy preguntando cuántos debieran de ser. 3, licenciado. 3. Y si perdió el DPI, no. Siempre Que los mismos siempre 3, tienen que seguir licenciado. siendo dos, licenciado, pero que cumplan con los requisitos, con las calidades. Como usted no le gusta a todos, pero o sea, ahorita eso estamos diciendo cuántos. Entonces, ¿cuántos testigos debiera de tener? La 11, ¿dónde está la De lavandería? 2 a 3, licenciado. ¿Y dónde está No. la lavandería? Entre 22 y 24. Licenciado, son doble conocimiento. Ajá, entonces, ¿cuántos tendría que tener? Es que estaba viendo ahí a la amiguita como que estaba hablando algo ahí de una dirección o algo. Entonces no lo De oí yo. 2 a 3, licenciado. No, otra vez. Lleven el conteo. A ver, pues, por ser testamento, ¿cuántos son? 2. 2. Si no sabe firmar, ¿cuántos son? 3. 3. Y si no tiene DPI, Son 5, licenciado. 2 de 5. conocimiento. 2 de conocimiento. 2 de conocimiento, 2 por ser un testamento y 1 si no sabe firmar. ¿Está bien? Ahora, ¿se pueden reducir? Sí, porque ahí entran los testigos híbridos, que son híbridos, me recuerdo que puede ser un testigo de conocimiento y un testigo instrumental, si me muero. Esos pueden haber unos que puedan hacer 2 calidades, que es lo que establece aquí. Que va a saber que el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más.
que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. O sea que el instrumental y el arruego podría ser una misma persona. Y esos son los que se conocen como híbridos. Y ahí descuenta uno más. Bueno, Perdón, licenciado, ¿podría repetir eso de cuáles son los híbridos? el que cumple con ser instrumental y arruego. Gracias. Ahora vean, el testamento común cerrado. ¿Cuál es el común cerrado, dijimos? El que lo redacte la misma persona y se lo entrega al notario. Muy bien, entonces veamos las formalidades para entender la lógica de eso que les acabo de decir y que acaba de decir muy bien María Gabriela. 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. ¿Debe de hacerse constar en escritura pública? Pregunto. No, Lic. No. Entonces, va la primera diferencia. ¿Quién lo redacta? Como primera diferencia, ¿quién lo redacta? Sería el testador. cónyuge. Muy bien, lo redacta la misma persona, el testador. Número 2, se redacta, o lo voy a poner como negativo, no se redacta en papel, no se redacta en escritura pública. Vale. ¿Qué otra diferencia ven ustedes ahí? En presencia del notario y los testigos y los intérpretes, eso sigue, miren, manifestará el testador que el pliego es el sobre que presenta, contiene su testamento. Por eso es cerrado, porque él solo entrega el sobre. ¿Qué lleva ahí? Sabrá Dios. Y está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y sí, por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. Entonces, en este caso, sigamos, sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento y dará fe de haberse observado las formalidades legales. Extendida y leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes y los subirá y la autorización del notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por él mismo. Firmará a su ruego. Vale. Ahora, una característica de este es que este testamento, ¿sabes? Bueno, este testamento se lo entregan en un sobre sellado. El sobre sellado es donde hace el acta el notario, y esa acta es la que el notario, es la que puede ver el notario. Él no va a saber qué dice el testamento. El acta solo lo que hace contar es que en este sobre hay un testamento. Eso es todo lo que, digamos, así a grosso modo, que se puede decir respecto a esa acta. ¿Dudas con el testamento común cerrado? Lic, en ese caso, realmente las formalidades que no las cumple a quien lo escribió, como no es de su conocimiento, no interesan. Digamos que no lo haya redactado tal cual como un acta. Oh. Vea qué dice la introducción al 959. Léala, por favor, Jessica. Dice, en el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. Ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa si no cumple con tener 2 testigos? Es nulo. ¿Qué pasa si no escribe de que fue leído por él y alguien más? Es nulo. Entonces, eso es el problema del testamento común cerrado. Que lo puede redactar uno mismo y entregárselo al notario, pero si no cumple con las formalidades, queda fuera. El licenciado, porque lo pueden buscar en internet, por eso voy a decir el nombre. El licenciado, ¿cómo se llama? Josué Canas. En uno de los repasos que daba cuando yo estaba de estudiante con el licenciado Orizar, establecía que él decía que al final el común cerrado, como la ley establece que lo puede hacer una mano ajena, entonces decía, un notario también puede hacer un común cerrado.
Solo que no lo haría en papel sellado especial para protocolo, sino lo haría en una hoja de papel bond, porque lo puede hacer otra persona, y ahí con eso se pueden cumplir las formalidades. Yo sí recuerdo que era la situación que él hacía. Entonces, pero al final, una de las características del cerrado es que solo lo van a saber al final las personas con las formalidades que establece el testamento abierto, pero no necesariamente el notario va a saber lo que consta en él. Lo que sabe el notario es únicamente lo que está adherido a ese sobre sellado. ¿Dudas? Pues, Lick, justamente esa es mi duda, creo que no la manifesté correctamente. Digamos que él realizó su testamento con un hijo y llega a mí como notaria ya cerrado para yo corroborar que tiene las formalidades. No puede, No puedo. porque el testamento es... Ajá, es lo que comprendo, pero digamos que cuando ya esta persona fallezca y se le dé lectura y no cumple con las formalidades, es nulo. Sí, porque eso es, Ok. digamos, lo que usted solo da fe, que ahí dicen que hay un testamento. Puede ser que dejaron una hoja en blanco. Puede ser que alguien que es muy bromista dice, mira, aquí está mi testamento, se lo dejo. Y deja una hoja en blanco como la canción. Entonces, y cuando usted lo abre, eso sí pasó en la canción. Y cuando lo abrió, vio que era una hoja en blanco. Pues igual usted, ¿qué hace? Pues nada, no hay testamento. Él solo dice que dejó un testamento, pero yo nunca lo vi porque era común, cerrado. Ok, gracias, Lick, esa era mi duda. Para el que no entendió el contexto de la canción, busquen la hoja en blanco y ahí van a entender esa parte. Bueno, hay que ilustrarse ustedes, hay que ilustrarse en toda nuestra vida. Muy bien, entonces, ¿sí? Entonces, este tipo de testamento no es muy fiable que se diga porque no creo que todas las personas tengan. Eso era lo que concluía el licenciado Josué Canas. Y decía que este testamento común cerrado es muy peligroso porque si no cumple las formalidades puede quedarse el testamento no hecho. Entonces, ¿qué decía? Es más fácil que el testador, ahí es donde entra la función de ustedes, decir, mire, como yo no puedo verlo, no sé si las formalidades se cumplieron, pero corre peligro que el testamento quede inválido. Si usted quiere, mejor hagamos un testamento común abierto. ¿Y en qué consiste? Que yo lo redacto nada más, y usted me paga por la redacción y ya, listo. Bueno, constitución de herederos, y la institución de herederos, que es definir al sucesor a título universal, puede ser único o varios herederos. Yo dejo como único heredero a María Gabriela, o yo dejo como únicos herederos a María Gabriela y a Jenny Celeste. Si no se determina el testamento, sigue siendo válido y serían llamados los herederos legales. O sea, se vuelve como que fuera casi una simulación de intestado, digámoslo así. Yo no digo quién es heredero, solo digo que van a ser herederos todos a los que por derecho les corresponde ser herederos míos. Entonces ahí puede ir la esposa, los hijos y el orden que ya sabemos que son llamados a suceder. Puede ser pura y simple cuando se designan los herederos en forma absoluta. Yo dejo como heredero universal a María Gabriela. Y sujeto a modalidades, yo dejo como pueden ser de condición suspensiva y condición resolutoria. Suspensiva opera cuando el acto jurídico que la creó no puede sustituir sus efectos hasta que se cumpla la condición. Yo dejo como heredera de todas mis propiedades a María Gabriela si ella en 5 años me entrega el título de abogada y notaria ya colegiada activa y que esté ejerciendo. Llega al año 5 y no lo hizo, automáticamente pierde su derecho a ser heredera porque la condición suspensiva nunca se llevó a cabo por el plazo que yo le di. Si yo lo dejo abierto a saber qué año, y ya puede pasar 20 años, nunca se gradúa hasta que se recuerda que, ay, que me dejaron una herencia ahí, entonces ya puedo mejor, yo voy a ver que sí cumplo con lo que me están pidiendo y entonces ya me la van a dar. Si no lo cumple, mientras tanto le queda a la albacea, se queda administrando hasta que ya lo cumple. Condición resolutoria, esta se da cuando lo que se busca es que el efecto que tiene el cumplimiento de la condición es que se extingue el derecho surgido de este acto. Yo dejo a María Gabriela como heredera universal siempre y cuando ella no se vaya del país. Yo me voy a ir a vivir mejor a Estados Unidos porque la vida es muy difícil, pierde los derechos. O yo la voy a dejar, esto es algo que sí se puede hacer, yo la voy a dejar a María Gabriela siempre y cuando no se case con, no tengo nombre de hombres aquí, ustedes, si no voy a hacer un pecado capital aquí. Vamos a ver, aquí, con Abner, por ejemplo. Si ella se casa con Abner, automáticamente pierde la herencia. Si no se casa con Abner,
no pierde la herencia. Ahora, lo que yo no puedo venir y decir es que yo le dejo la herencia a María Gabriela si ella nunca se casa. Eso sí no se puede hacer, es prohibido. Sí puedo condicionarla a que no se case con alguien, pero no puedo prohibirle que se case con cualquier persona. Solo con alguien específico no le puedo. ¿Quedan claro cuándo es puro, simple, cuándo es suspensivo y cuándo es resolutorio? Sí, Licenciado. Sigamos. Pues. ¿Ah, qué bonito todo esto? Esta es la sustitución, ya lo vimos, la sustitución hereditaria que le designa el testador en el caso de que por algún motivo el heredero no pueda no puedan adherirla, aceptar o rechazar significa eso. La sustitución hereditaria la puede asignar el testador. Esas son otras cosas que se pueden contener en el testamento. Ya vimos que podemos dejar condiciones resolutorias o resolutorias o suspensivas. También podemos reconocer a un hijo. Y eso, aunque el testamento, ya lo habíamos hablado, aunque el testamento se revoque, esa situación de reconocer al hijo se queda para siempre. Reconocimiento de una deuda, instituir una fundación, derecho a alimentos a favor de determinadas personas, designar la tutela de los hijos, todo eso puedo hacer en un testamento. Designar a los legatarios y sus responsabilidades, si así lo desea el testador. Disposición patrimonial, que es lo que pretende que se haga con todos sus bienes, derechos y obligaciones. Yo quiero que los bienes los tengan en 5 años y luego de 5 años se donen. Designación del albacea. Yo quiero que Jenny Celeste sea la persona encargada de administrar todo el proceso sucesorio, que es el albacea. Otros aspectos importantes. Nulidad. Bueno, ¿cuándo es nulo el testamento? Es nulo cuando no cumple con las solemnidades establecidas en la ley. Y si se otorga en virtud de contrato o 2 o más personas otorgan testamento un mismo acto. 3 cosas lo hacen nulo. Que no cumpla las solemnidades, que se haga por un contrato o que se otorgue un testamento con 2 personas. Caducidad. Se da cuando pierde su efecto o vigor el testamento, por ejemplo, en los testamentos especiales o en los casos que no logre cumplir con la condición por la muerte del heredero. Supónganse que lo que decía, a María Gabriela le voy a dar todas mis cosas y ella se gradúa de abogada y notaria en 5 años. A los 2 años fallece lamentablemente. Yo no lo queda María Gabriela, pero así está ahorita. ¿Para qué pone ahí su nombre? La uso de referencia. Entonces tampoco ahí se vuelve ahí caduca. Caduca el testamento. O el caso del preso. El del preso es válido siempre que él esté preso. Cuando él sale, ese testamento ya no es válido. O el en estado, el militar, es válido solo si él está en campaña. ¿Qué pasa si lo dan de baja y lo mandan de regreso a su comunidad? Él ya no va, ese testamento ya no es válido. La revocación, que es el proceso de dejar sin efecto un testamento, pero ya está, puede ser puede ser expresa, tácita o en forma real que se da en el testamento cerrado al ser destruido. Entonces, ojo, pues pregunta examen. ¿Cuándo se da la revocación en forma real? Cuando ustedes rompen un testamento cerrado. La revocatoria puede ser expresa. En la redacción del testamento ustedes establecen que revocan el testamento, cualquier testamento previo al que ustedes están elaborando. Tácita, no dejan anotado esa información, pero al haber un nuevo testamento, revoca cualquier otro testamento que esté antes de él. Anulibilidad. Esta se da cuando el testamento tiene algún vicio como violencia, dolo o el fraude. Recuérdense que el primero es que es nulo y otro es que es anulable. Es decir, que se puede llegar a solicitar la nulidad cuando hay una violencia bajo coacción. Lo están llamando y dicen, si no me dejas todo en un testamento, vamos a matar a tu familia. Cuando es dolo o cuando hay un fraude. Con intención de generar la situación compleja para que el testador lo pueda hacer. O fraude, que se haga ahí una situación donde se le obliga a él a poderlo hacer. Insubsistencia, cuando un testamento insubsiste, que esto consiste en la nulidad del testamento por falta del registro realizado por el notario. ¿Se imaginan que ustedes, lo que pasa con los actas de matrimonio? Ahí la voy a mandar y nunca la mandan los notarios. Y hace lo mismo con el notario. Con el testamento, ese testamento es insubsistente, no nació a la vida jurídica, por decirlo así, porque no
no se cumplió con el requisito de registro. La herencia condicional y a término. La condicional, pues el testador está sujeto a una condición futura e incierta que surta efectos, eso está en el artículo 993. A término estipula un día o un tiempo que haga comenzar o cesar el efecto de ser heredero legatario. Y el testamento común cerrado, pues no tiene aceptación en Guatemala debido a la inseguridad que se crea al quedar el mismo en poder del testador. Esa es otra diferencia que no me recordaba. Tercera diferencia es que este puede quedar en poder del testador. El testamento no aparece, puede ser que el testamento no aparece o aparezca violada la plica que lo contiene, en caso cual pues debería hacer nulo. Falta de conocimiento y confianza en la figura jurídica, papel común y corriente, el testador redacta su propio testamento y lo firma, se coloca dentro del sobre en el cual se cierra y no debe romperse la cubierta. Esas son las causas por las que por lo general en Guatemala no tiene aceptación el testamento común cerrado. Es raro que alguien haga un testamento común cerrado. Seguimos hablando del testamento común cerrado. El testador manifestará que el pliego que presenta contiene un testamento delante del notario y 2 testigos. Eso es todo lo que hace la formalidad. Sobre la cubierta del testamento, o sea, en el sobre la cubierta, el notario extiende un acta notarial de otorgamiento dando fe de haberse observado las formalidades legales. Redacta y leída el acta notarial, la firma el testador, los testigos, los intérpretes, si se lo hubiera, y la autorización del notario con su firma y sello. Autorizado el testamento cerrado, el notario transcribe en su protocolo el acta de otorgamiento. Dicha transcripción debe ser firmada por todos los que intervinieron. O sea, ahí se hace una protocolización del acta de otorgamiento. La cubierta cerrada al testador para que la conserve en su poder o encomiende su guarda a la persona de su confianza, que puede ser el mismo notario. Eso lo dejan establecido en el acta de protocolización. En el acta, quién es el que se queda con el testamento. Y luego en el acta de protocolización, como es transcribir esta acta, introducirla al protocolo, entonces ahí se queda anotado eso de quién le quedó. Entonces, ¿qué es lo que mandan ustedes? El testimonio de la protocolización de esa acta de otorgamiento del testamento común cerrado, y eso es lo que con lo que queda el registro de que existe ese testamento. ¿Dudas antes de que ya pasemos a la parte más notarial? Ahorita estamos en la parte notarial, ya terminamos la parte sustantiva hace un buen rato, y ahora ya estamos en la parte notarial. ¿Dudas antes de pasar a obligaciones previas? Por el momento no, licenciado, gracias. Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, para cerciorarse que realmente el notario registró el testamento, ¿qué tipo de verificaciones puede realizar uno? Solo puede, recuérdense que cuando se hace el proceso sucesorio, intestado y testamentario, se puede acudir a los registros y preguntar si alguien ya dejó un testamento. Si usted da los nombres, yo quiero saber si Amelia Azucena Aguilón tiene testamento, voy al registro de la propiedad, al registro de archivo general del protocolo, y solo quiero saber si hay testamento. No le van al testamento, porque para que se lo den tiene que ver, tienen que demostrar que existe el fallecimiento de la persona. Ok, muchas gracias. Sigamos, pues. Entonces, identificar al testador y a los testigos instrumentales por los medios previstos en el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado. El notario debe corroborar y dar fe de la capacidad mental del testador a su juicio, artículo 42, numeral 4 del Código de Notariado. Si el testador distribuye la herencia en legados, deberá acreditar el derecho de propiedad sobre sus bienes, derechos, acciones y obligaciones. Pactar honorarios y los comparecientes deberán estar reunidos en un solo acto para efectos del otorgamiento del testamento. Esas son las obligaciones previas que va a tener el testamento común abierto. Luego tenemos remitir el testimonio especial de la escritura en plica al Archivo General de Protocolo en los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. La plica es un sobre, por cierto, como a ustedes les toca hacer un testamento en el prontuario, la plica es un sobre como un sobre de correspondencia tamaño oficio. ¿Saben cuáles son los de correspondencia tamaño oficio? No. Son los blancos y justamente se pueden incluso elaborar de una hoja oficio porque tienen el ancho de una hoja oficio. Ajá, pero el grosor, o sea, nunca, eso, lo que resulta es que
eso se los contaré a la licenciada. Donde archivan los testamentos son específicamente archiveros tamaño sobre. Un sobre de correspondencia, como este ancho y de este alto. Cuando hagan ustedes la plica, ahí se recuerdan, para no hacer una plica que no es. Se le llama sobres para cartas. Sí, es que no, ajá, no usé el término carta porque son para tamaño oficio, por eso no usé el término carta, pero sí se denominan sobres para carta, por eso usé la palabra correspondencia. Siguiendo, copia el testimonio para el testador. Sí, Pim. No, no, porque recuerde que ese debe de estar cerrado, cerrado. Muy bien. Sí, pues si no van a estar ahí viendo, a ver, ay, mira, ahí dice como que hay una coma ahí que dice, tiene un nombre, por eso no, debe estar sellado. Bueno, copia el testimonio para el testador únicamente en testamento cerrado. En el testamento abierto no se da copia al testador. A ver, pues, ¿por qué? Miren, pues, ¿por qué se hace esto? En el testamento abierto, recuérdense que se hace en escritura pública. Ahí en la escritura pública se redactó todo el testamento. Usted saca la fotocopia, que es lo que conocemos como testimonio, lo dobla en 3 pedacitos, lo mete en el sobre, sella el sobre y anota en el sobre la redacción que corresponde a indicar que eso corresponde a un testamento, quién es, quiénes son los testigos, la fecha, quién es el notario, lo firma, sella y le pone, como en la antigüedad, si usted tiene ese privilegio de conseguir unas cosas de cera y lo sella con algo de cera para que se pueda evidenciar que fue abierto antes de que falleciera la persona al recibir. Por eso no se da no se le da copia al testimonio, porque la copia de él es la que va en el sobre. Lo más que se le puede dar a él únicamente es, pues nada, solo decirle, mira, ahí está, éxito, nada más. En el testamento cerrado, ahí sí le puedo dar copia del testimonio, porque lo que el testimonio hace es únicamente transcribir el acta donde hace constar que con los testigos, el notario y el testador, en un sobresellado que él mismo me dio, ahí hay un testamento que corresponde al testamento de él. Por eso es que ahí sí le puedo dar copia del testimonio, porque en el otro no, porque en el otro toda la información está en la escritura pública. Y al darle copia de ese testimonio, ya le di copia de todo lo que, a quien le va a dejar que case. Imagínense que es de los que dejan los papeles regados en todos lados. Ya todo el mundo se entera a quién le dejó y le pueden dar hasta, le pueden dar chipilín al pobre muchacho. En el caso del cerrado, pues al estar sellado, pues por eso es que puede hacerse eso. Aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, comunicando que el testador otorgó testamento. Eso no importa cuál de los dos sea, se hace. Al fallecer el testador, se debe presentar testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación y para iniciar el proceso sucesorio. Entonces ya llega el notario, ustedes ya tienen la copia del testimonio, porque ya lo pidieron al archivo. Entonces el archivo les va a entregar el documento, el sobre, ya ustedes se lo entregan al notario es el único que lo puede abrir, lo abre el notario, ya que lo abrió el notario, entonces ya hacen las 2 copias y acuden al registro de la propiedad para su anotación. Es decir, que ya anotan ellos que ese testamento ya fue leído y que la persona ya falleció. ¿Qué impuestos cubre? Cubre. Sobre la plica que contiene el testimonio especial, se cubre un impuesto a timbre notarial de 25 quetzales. Y el testimonio para el testador no cubre ningún impuesto fiscal. Solo la plica cubre timbre notarial. Sí. ¿Y qué estructura tienen entonces las cláusulas del testamento? Primero, institución de herederos. ¿A quién define como heredero universal? Segundo, la revocación de cualquier otra disposición. Siempre anotan esa segunda cláusula. Que se revoca cualquier otro testamento previo a este que se está elaborando. Tercera indicación de desheredar a cualquier persona no incluida en el testamento. También se hace para que ninguno vaya y pelee. Y cuarta, la aceptación. El testador acepta todo lo que ha escrito. La primera es la más larga porque es donde usted dice que le va a dejar a cada quien, que lo vuelve universal y que le voy a dejar la casa a Pedrito, a Juanito, y así empieza a hacer toda la repartición de bienes, de los bienes que tiene.
¿Cómo se revoca el testamento? Entonces se revoca otorgando un nuevo testamento, testamento viejo, testamento nuevo, reemplaza el nuevo, reemplaza al viejo y este ya no queda inutilizado, aunque esté en el archivo general de protocolo. Bueno, ustedes tienen a alguien que hace testamento cada 10 años y fallece 30 o 40 años después. Hay 4 testamentos de él, pero el último que hizo es el que vota a todos estos, aunque no lo haya dicho en el último. Revocando el testamento, otorgando un nuevo testamento y con eso se revoca el testamento otorgado. Por enajenación que haga el testador de todo parte de los bienes dejados en el testamento, los vendió, ya no hay forma de recuperarlos y debe razonar al margen de la escritura. Eso es lo que debe pasar cuando se revoca el testamento. Y ahora estos, para que vean algunas de la redacción, me interesa la parte de que veamos lo que está señalado y observemos, pues. Aquí está la dirección. Este lo saqué, si no estoy mal, del libro del doctor Neri Muñoz. Aquí, efectivamente, aquí dice. Entonces, observan que el numeral 1 del artículo 42 establece que debe de contener la hora. El numeral hora y lugar. 14 horas, situada en la vía 5-34 de la zona 4, centro financiero, Torre I, dice todo lo que tiene que decir. Luego, la nacionalidad del testador, guatemalteco. Luego, de los testigos que son capaces e idóneos, sale el artículo 52. Luego, ¿quiénes son los testigos? El primer testigo, Silvia Carmen Moya García, que es de su conocimiento, y la segunda es Olivia Feder Ramírez, que también es, que son de su conocimiento. Esta, como no es de su conocimiento, hasta aquí, dice persona de mi conocimiento. Numeral, lo cuarto, que es el numeral cuarto del código del artículo 42, que en pleno uso de su capacidad mental. Se encuentra en pleno uso de su capacidad mental. Ahí está evaluando la capacidad mental del testador. ¿Dudas con esas primeras partes señaladas en esta imagen? ¿No? Ya me quiere piratear mi imagen. Va, pues. Digamos, pues. Ahora, numeral quinto. Segundo, expresa el testador que su voluntad nombra como herederos. Aquí está instituyendo a los herederos. Porque en la primera cláusula, el testador declara que nació. Aquí se da como antecedentes de quién es la persona, quiénes son sus padres, con quién procreó y todo lo demás. Luego, aquí instituye los herederos. Quinta, declara el testador que con anterioridad no ha otorgado testamento alguno y si lo hubiera, lo revoca totalmente. Aquí es donde hace la anotación de la revocación. Aquí está el numeral sexto. Expreso por sí mismo su voluntad, libre de toda coacción o sugerencia. Luego, numeral octavo, que celebró sin ninguna interrupción. Ahí estamos haciendo constar que se dio por aplicada la unidad del acto. Y luego, el cierre final del testamento. Este es el modelo de revocatoria de un testamento común abierto. Este lo saqué del libro del doctor Gracias. Entonces, aquí está otra vez los dos testigos, la nacionalidad del testador, que lo está haciendo en libre ejercicio, que es un acto de última voluntad y que el otorgante acepta. Entonces, primero manifiesta el testador que revoca expresamente cualquier disposición testamentaria anterior. Por lo contenido en este instrumento contiene fielmente disposición de su última voluntad. Y listo. Y esta la aplica, miren, era lo que les decía, es un sobre. Y aquí está cómo se redacta. Aplica que contiene el testimonio especial de la escritura, matriz número 16 que autoricé en esta ciudad el día 19 de agosto, bla, bla, bla. Y está que contiene testamento común abierto del Señor y se dice de quién lo contiene. Esta aplica en la aplica de una revocatoria de testamento se anota únicamente con testamento común abierto para resguardar la confidencialidad del documento. O sea que aquí no se dice el nombre, porque la idea es que no sepan que revocó otro testamento. Y aquí está el timbre notarial de 25 quetzales. Y este es el sobre que les decía, y estos son los sellos que deben de ponerle ustedes. Tienen que ponerle la seguridad que consideren pertinente para que se note que fue abierto antes de que falleciera el causante.
Modera el registro al aviso general de la propiedad del testamento común abierto. En el aviso al registro general de la propiedad, al igual que en la aplica de una revocatoria de testamento, se anota únicamente con testamento común abierto para resguardar la confidencialidad del documento. No se anota mayor información cuando es común abierto. Entonces dice, en la escritura pública número testamento común abierto del señor Miguel Ángel Vargas, de 5 y solo se dan los datos, lugar, fecha, folios en la que se encuentra el testador que sí firmó y se acabó. Y esta es la transcripción del acta del testamento común. Entonces aquí se hace constar, aquí, ¿cuál es el objeto? Procedo a transcribir el acta de otorgamiento del testamento cerrado. Y esta lleva la firma de todos, por eso es ante mí, no es por mí, ante mí. Y aquí está la parte importante, coloco dentro de un sobre papel manila, tamaño oficio, 6 hojas de papel bond, tamaño oficio, escritas únicamente en su adverso, en el cual cerró con goma y cinta adhesiva en presencia de los testigos y el notario. Entonces aquí es donde hago constar que el testamento está en ese sobre. Y veamos. Sol. Entonces, ¿cómo queda la redacción? Al final, ya viéndolo más como para que nos quede. Anotamos la hora y dirección. Es lo que hay que agregar para la redacción del testamento en comparación de las otras escrituras que vimos en las sesiones anteriores. Segundo, los testigos instrumentales civilmente capaces y dueños de conocimiento notario que reúnen las calidades que exige la ley y el nombre de los dos testigos. Luego, de la capacidad, que dan fe de la capacidad mental y volitiva del compareciente, quien a su juicio en su escrito notario se encuentra en pleno goce de sus facultades, como desprende de la forma clara y precisa como se expresa. Y luego, pues, el objeto del instrumento, que es testamento común abierto. Institución de herederos, manifiesta el testador siguiente que instituye como único, legítimo y universales herederos. Estas son las palabras como comunes que van a ver. Único porque no va a haber otro heredero, legítimo porque sabemos que él es al que le corresponde, universales porque le va a quedar todo, heredero de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones. Presentes y futuros que no se extinguen con la muerte de sus hijos, y ahí dice quiénes son. De la revocación, que revoca cualquier otro testamento que exista aparte del que ya tiene, y el testador manifiesta que cederá expresamente a cualquier otra persona que fuera de los nombrados que pudieran pretender un mejor o igual derecho. Eso es para que ninguno alegue como que tenía derecho y el testador con esto, aunque él tuviera derecho, pero si no lo menciona en el testamento, queda fuera. Y aceptación, pues que el testador acepta el contenido del instrumento. Y el cierre, pues, lleva lo de que a mi juicio el otorgante durante todo el acto presente gozó de plena capacidad mental. Pues aquí vamos diciendo toda la redacción que dije y que se realizó en un solo acto y que se advirtió de las obligaciones posteriores. Que se leyó y que lo ratifican conjuntamente los testigos y el notario que autoriza. Y allá tienen las firmas de cada uno. Ante mí, firma y sello del notario. ¿Dudas antes de que vayamos a la parte objetiva? Ya pasamos la parte sustancial, ya pasamos la parte de redacción y ahora voy a la parte objetiva. ¿Dudas? Una duda en cuanto al trabajo de protocolo que debemos realizar. En este caso, el testamento, no redactamos solamente el testamento, ya sea No. abierto o sea cerrado, sino que Ajá. todo el proceso, ¿verdad? Avisos, notificación, Sí, auto. sí. Sí, eso va de todos los instrumentos que donde hay que dar aviso, aviso. Donde hay que escribir aviso a donde corresponde. Vale. Entonces veamos, pues. Listo, era la aceptación, pero eso de memoria la saben ya. Muy bien, empezamos. Pues. Los herederos deben primero, pues se presentan ante el notario con las justificantes y los documentos que validan que son parientes. Si ellos tienen en su poder el testimonio del testamento abierto y la certificación del acta de función. Eso es lo que tienen que presentarle al notario.
El notario elabora el acta notarial de requerimiento, pues ya sabemos que se pagan 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos. Y luego se dicta la primera resolución y se da aviso al registro de proceso sucesorio entre un plazo de 8 días hábiles posteriores. ¿Para qué es esto? Para ver si hay otro testamento para que se los hagan, para que el notario los tenga y pueda verlos. Se solicita informe a los registros de la propiedad para ver si hay otros testamentos. Se hace un avalúo fiscal por evaluador autorizado. Se publican edictos para hacer ver de que se va a hacer la lectura del testamento. Se elabora el acta notarial de junta de herederos, se acepta o rechaza la herencia. Aquí es cuando ya se lee el testamento. Se hace el acta notarial de inventario y se da la copia de los atestados. Se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, auto declaratorio de herederos, y luego pues se inicia la fase administrativa, que ya es en la dirección del Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Pues ahí ya sabemos que en la parte administrativa hay una persona que revisa que el expediente esté completo, que los cálculos estén bien, determina el monto y lo aprueba. El ente superior del Ministerio de Finanzas Públicas aprueba, se lo entrega a la Contraloría revisa, aprueba, y luego que ya está el aprobado, se emite un dictamen donde hace constar cuál es el impuesto y que está afecto y que debe pagarse. Ya que se tiene el impuesto, se le llama al notario, el notario lo recibe, hace el pago y luego de ello le devuelven ya los documentos para empezar el proceso de registro. Y por último, pues, ¿qué es la partición? Es el acto jurídico por el cual se lleva a cabo la división de los bienes. El efecto de la partición, pues, es que finaliza con la comunidad hereditaria y a partir de ese momento cada quien se considera dueño. La partición puede pedir los coherederos o los legatarios. La partición se debe hacer proporcional. Si existe división sucesoria sin culpa de herederos, los demás darán una indemnización para que se mantenga la proporcionalidad. A alguien de las cosas se los recoge porque ahí había un problema legal que nunca avisaron. Los otros que sí les quedaron los bienes tienen que darle proporcional para que todos tengan por igual. Y la partición se puede hacer, puede haber rescisión si tiene un año para pedirla, o es anulable si se omite a un heredero y es nula si se asigna parte a alguien que no es heredero. La partición se puede rescindir, y se pide un año, puede ser anulable si había un heredero y no lo incluyeron, o puede ser nula cuando se le entrega a alguien que nunca fue considerado heredero. Y con eso tenemos ya el proceso sucesorio finalizado. Por cierto, decía contrato de arrendamiento, pero es proceso sucesorio testamentario.